Profe, una preguntita. Dime. Lo que pasa es que no sé si sea por lo que no salgo también en la lista, pero digamos, en la plataforma no me sale la clase. Ya, y yo Mm, sí estaba matriculada. Y a una compañera también le pasaba lo mismo. Pues yo miré que una de sus compañeras escribió a la unidad virtual y desde allá le solucionaron el problema. ¿Podrías intentar eso? Bueno, perfecto. Listo, si no me cuentas. Listo, vamos a empezar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, ok. Un ratito. Ujú. Bueno, vamos a hablar del afrontamiento. ¿Qué es afrontar? En palabras de ustedes, ¿qué es afrontar? Profe, asumir una situación. Ajá, muy bien. Es asumir una situación. Entonces, cotidianamente, nosotros hablamos de afrontar situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, el afrontamiento es un elemento fundamental, es un elemento básico en la lógica de los procesos de intervención en individuo. Bueno, cuando hablamos de afrontamiento, hablamos precisamente de las estrategias, de los recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes, aunque no garanticen el éxito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de nuestra vida, nosotros colocamos en marcha ciertos recursos personales que buscan minimizar, buscan mitigar los impactos que estamos recibiendo de esa situación estresante. Algunos de esos elementos, de esas estrategias, pueden garantizarnos el éxito, ¿sí? Otros no tanto. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Mm, em, por ejemplo, ¿qué hace, qué hacen ustedes? Cualquiera, por favor, me comenta. ¿Qué hacen cuando eh, se enfrentan a la pérdida de una materia? ¿Qué hacen? Lloran, no les importa, salen a divertirse un rato con los amigos para olvidarse de esa pena, salen a comer, no les cuentan a sus papás, evaden de alguna forma eso. Cuéntenme quién, digamos, ha enfrentado situaciones como esa y qué han hecho. Profe, Ajá, dime. pues en mi caso particular es como ver qué pasó, o sea, qué cometí, si no estudié lo suficiente o si no puse atención, nada más que todo eso, mirar a ver cuál fue el error que tuve para perder, digamos, cualquier materia. Listo. Entonces, analizas la situación y posterior a eso defines qué hacer. ¿Listo? Bueno, digamos que es un aspecto positivo. Abordemos otra cosa, común a todos nosotros.
¿Qué hacen ustedes cuando tienen una pena de amor, una tristeza, algo que denominan tusa también? Cuenten, ¿qué hacen? Buenos días. Ajá, hola, cuéntame. Pues en mi caso, profe, siempre lloro. O sea, no es que no por tantos días, pero sí lloro uno o 2 días. Sí me ha hecho como que a Ujú. llorar, a Eso. tristeza, como que a pensar, o sea, si estuvo bien, si la culpable fui yo. Es mi caso, ¿no? Ujú. Listo. ¿Quién escucha música? Yo. Listo. ¿Quién más escucha música? Digan así, yo. No quiero que me den explicaciones. Yo igual, profe. Yo también. Yo, Listo. Bueno, y cuando escuchamos música que nos eleve el ánimo o escuchamos música en muchas ocasiones que nos recuerde lo que vivimos. Pues, muchas profe, en mi caso, veces yo. que les A ver, recuerde las cosas. listo. Y eso nos pone más tristes a veces, ¿cierto? Sí, porque eso sirve, o sea, es una parte que hace el ser humano inconscientemente para así ayudar a afrontar la situación, ¿no? O sea, y tú empiezas a llorar y esa situación de llorar va al desahogo de la situación. Ajá, llorar te permite expresar sentimientos, ¿cierto? O sea, una emoción de tristeza permite expresar sentimientos ligada a escuchar una canción que me recuerde eso que viví, ¿cierto? Y veo fotografías en ocasiones. Y hay gente que de pronto coge los muñecos que le dieron, los papeles de los chocolates que tenía por ahí. Unos los rompen, otros los queman, otros los guardan, cogen al pobre muñeco y lo mutilan, ¿sí? Si la cosa termina muy mal. Lo apuñalan por el muñeco. Entonces, miren, esas son formas de afrontamiento, ¿sí? Esas son formas de afrontamiento que nosotros cotidianamente ponemos en marcha. Entonces, son cosas que uno hace frente a situaciones que le causan estrés. Algunas sí tienen, digamos, la garantía de que van a tener éxito, ¿sí? Hacen que me sienta mejor, hacen que entienda lo que pasó y de pronto yo diga, no, la verdad ya era hora de que se termine esa relación, fue mejor. Y habrán otras que no tienen éxito, ¿sí? Entonces después vamos a recoger la pobre oreja del muñeco, que se la arrancamos al oso, y va a decir, no, qué bruta que fui, ¿cómo fui a hacer esto? ¿Sí? Eh, Comer mucho, ¿sí? Hay gente que la depresión, que la tristeza le da por comer y pueden causarse desórdenes alimentarios, ¿sí? Ustedes han visto, digamos, diferentes programas, diferentes películas donde les muestran eso. ¿Alguien ha visto The Crown en Netflix? ¿No? ¿Nadie ha visto The Crown? La serie que habla un poco de la historia de la realeza del Reino Unido. Pues ahí muestran a Diana Spencer, a Lady Di, que enfrenta muchas situaciones estresantes, ¿no? En relación a su aceptación en la casa Windsor y a los problemas que tenía su relación con el príncipe Carlos. ¿Y ella qué hace? Ella come y vomita, es bulímica,
¿sí? Y quienes se acuerdan de Diana Spencer, de este personaje que fue icónico y que sigue siendo icónico por la forma como murió, por la vida que llevó, todo esto, se acordarán que ella era súper delgadita, ¿sí? Entonces, el afrontamiento que ella había asumido frente a las situaciones de estrés que estaba experimentando estaban ligadas a eso, ¿sí? La comida le satisfacía temporalmente y posteriormente lo que hacía era vomitar. Entonces, digamos que esas no son formas de afrontamiento positivo. El cigarrillo, el tomar licor, no son formas de afrontamiento positivo, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces eh, nosotros lo que hacemos es eh, recurrir a ese tipo, las personas recurren a ese tipo de aparentemente estrategias o soluciones momentáneas para salir de un problema o para sentirse mejor y desafortunadamente los resultados pues no son los mejores, ¿sí? Bueno, es importante que entendamos que eh, para definir las estrategias del afrontamiento, al igual que lo habíamos visto en las clases pasadas, es importante que entendamos que cada ser humano reacciona, se relaciona con su entorno, con las personas, con su entorno sociocultural a partir de su personalidad, de sus experiencias, de la forma como ha experimentado otras situaciones, eh, de la forma como ha sido de alguna forma educado, digamos, o ha recibido esa influencia de su familia. Y por ejemplo, cuando a ustedes les preguntaba ahorita, ¿qué pasa cuando ustedes rompen con una relación? Y algunos de ustedes decían, yo siempre lloro, ¿sí? Siempre lloro. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya hay una reacción identificada frente a una situación identificada, que seguramente no se ha dado una vez, que se ha dado más de una vez, ¿sí? Entonces son esas reacciones que nosotros tenemos, nos llevan a participar de la realidad que se está presentando, una realidad simbólica compuesta por cosas reales, pero también por imaginarios, ¿sí? Esas respuestas que nosotros damos van precisamente en la lógica. Si están viendo la diapositiva, vaya a ser que que esté Sí, hablando profe. y ustedes no estén mirando. Bueno, entonces les decía que nosotros reaccionamos precisamente a esos cambios, a esas situaciones que nos generan estrés. El afrontamiento entonces forma parte de los recursos psicológicos o psicosociales que el individuo utiliza para hacer frente a situaciones estresantes. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, hasta aquí está todo clarito, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. En 1985, Lazarus y Folman determinaron precisamente la existencia de dos tipos de afrontamiento, un afrontamiento funcional y un afrontamiento disfuncional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que definen formas de afrontamiento que buscan generar cambios, transformaciones, que buscan asumir las cosas de una forma más positiva
Y habrá personas que asumen el afrontamiento desde esas recompensas momentáneas y también desde la evasión. Cuando hablamos de afrontamiento disfuncional, precisamente es cuando hablamos de que el afrontamiento no ha sido exitoso. Aquí lo que nos dicen Lazarus y Folman es que las personas pueden, por un lado, cuando hablamos del afrontamiento funcional, identificar las emociones asociadas a una situación, ¿sí? Las identifican, las evalúan, estoy llorando, estoy triste, tengo rabia frente a esto que me pasó, frente a una ruptura amorosa, frente a la pérdida de un trabajo, frente a la pérdida de un ser querido, al fallecimiento de un ser querido. Y se da cuenta que no puede cambiar la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Recurre a procesos cognitivos para atender la situación. ¿Qué nos decía el compañero hace un rato? Decía, cuando yo voy perdiendo una materia, ¿sí? Seguramente lo que hago es evaluar lo que ha pasado y trato de hacer ajustes frente a eso que ha pasado para que, para poder mejorar la nota o para que en un futuro no volver a perderla, ¿sí? Eso es lo que puede suceder. Cuando nosotros asumimos un proceso de afrontamiento funcional, precisamente, estamos en la lógica de reconocer que algo está pasando, que algo no tan bueno está pasando en nuestras vidas, que es necesario reaccionar frente a ello, pero que es necesario cambiar mi actitud frente a algo que yo no puedo alterar, que yo no puedo modificar, ¿sí? Eh, Creo que esta situación que estamos viviendo ahorita, esta contingencia ligada a la presencia del COVID-19, nos ha llevado a poner en marcha diferentes formas de afrontamiento de la situación, ¿sí? Algunas ligadas al miedo, al temor. A otros les ha tocado más fuerte, les ha tocado eh, afrontar pérdida de seres queridos, afrontar la pérdida de un trabajo, ¿sí? Y si bien hay gente que está haciendo lo que es una palabra que ustedes la han escuchado desde el inicio de la pandemia, si bien hay gente que se ha reinventado, puede que hayan otras personas que no lo hicieron de esa forma. Y ahí es cuando hablamos del afrontamiento disfuncional. El afrontamiento disfuncional va en la lógica de la evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva y el análisis de lo positivo y lo negativo, pero le damos más peso a lo que según nosotros es positivo versus lo negativo, ¿sí? Hay ocasiones en que yo les coloco, o en más de una ocasión yo he colocado un ejemplo eh, que yo tuve que enfrentar, que vivir, digamos, viviendo en un municipio en el cual yo trabajé, eh, en la casa donde arrendaba, la familia eran personas excelentes, todos, unas personas muy acogedoras, vivíamos en una casa súper grande donde vivíamos varias personas y resulta que
el señor de la casa tenía problemas de alcoholismo, ¿sí? No era el típico consumidor de alcohol que te lo encuentras en un parque, pues, eh, consumiendo alcohol, sino que era una persona que obviamente tenía un trabajo, de hecho tenía un muy buen trabajo, pero que los fines de semana consumía mucho licor, ¿sí? Nunca se presentaron casos de violencia ni ninguna otra cosa, era el consumo, era la ingesta de alcohol como un problema de él, ¿sí? Quizá la no existencia de hechos de violencia, quizá la no existencia de situaciones que hayan afectado a la familia, llevaron a su familia a asumir las cosas de otra forma. Entonces, aquí va el ejemplo. Yo recuerdo que el señor empezaba a tomar desde el viernes apenas salía de trabajo, del trabajo. Y continuaba el sábado y terminaba el domingo con cerveza, ¿sí? Y el lunes iba a trabajar normal. La escena que yo recuerdo siempre es ver a su esposa comprando varias botellas de aguardiente, comprando cerveza, todos los fines de semana, ¿sí? Y las llevaba a la casa, las dejaba en la nevera porque pues era clima caliente, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿y eso usted qué hace? Entonces me decía, no, mija, toca comprarle el traguito, pues. Y yo le decía, ¿y por qué? Es que a mí me da miedo que si se le acaba el trago y de pronto salga a comprar trago borracho, vaya, se golpee, se caiga, se dé un mal golpe y se muera, ¿sí? Igual, usted sabe, cuando está acá en la casa yo estoy pendiente de si está dormido, estarlo volteando para que no se vaya a broncoaspirar, ¿sí? ¿Esa forma de afrontamiento es funcional o disfuncional? ¿Quién me cuenta? Disfuncional, ¿no, profe? Ajá. ¿Y quién cree que es funcional? Igual no había problemas de violencia en la casa, no pasaba nada, todos felices y contentos. Profe, ¿no sería emocional? No, estamos hablando de funcional y disfuncional. Esos son los dos tipos de afrontamiento. Ah, funcional, profe. Ajá, ¿por qué crees que es funcional? Porque, o sea, hay como un apoyo, ¿no? Se habla que el funcional es un apoyo social y entonces ahí donde pues la pareja de esta persona entra como que a apoyarlo a pesar de la situación. ¿Y apoyarlo llevándole trago es positivo? Pues un hecho negativo e incluso pues ayuda a que él conceda más al alcoholismo, pero pues entra en la parte donde ella pues mantiene al pendiente para que esa misma persona a pesar del alcoholismo no se haga pues un daño. ¿Quién está de acuerdo con la compañera? ¿Y quién está en desacuerdo? Es otra forma de ver el problema. Profe, yo estoy en desacuerdo porque supongo que la disfuncionalidad llevó a la pareja a tener una con el fin de evadir el problema y llevarla pasivamente. O sea, es como, ah, bueno, sí, él se alcoholiza, pero pues en casa, así. O sea, ser tranquilo, a pesar de que el problema está latente y es que la persona es alcohólica. Ujú. Listo. ¿Será que está bien entonces que si ustedes tienen una pena, una tristeza, eh, eh, la pena la calman comiendo, van, se comen 7, 8 hamburguesas y luego vomitan? ¿Está chévere? ¿Está bien? No. Profe, no, No. porque en los dos casos eso pues, hay que entenderlo como una enfermedad. Pues la señora sí le fomenta, digamos, el alcoholismo, pero pues a la vez le está haciendo daño.
Y si uno pues se desahoga comiendo y luego vomita, pues también se está causando tanto un daño psicológico, un daño del organismo. Pues yo pues lo veo así, no sé. Bueno, mire, aquí hay algo bien importante y es la evitación o la minimización, ¿sí? ¿Cómo minimizo? Toma trago, pero igual no ha pasado nada en la casa. A nadie le ha pegado, es un borrachito hasta buena gente, ¿sí? El vecino era el típico borrachito que cuando te veía entrar a la casa te decía, vecina, venga, tómese un traguito. Y te ofrecía hasta el refrigerio que se estaban tomando, ¿sí? Desde ese punto de vista, uno desde lejos no lo ve como malo. Y uno puede decir, y la visión que tiene la compañera de pronto es legítima, ligada a, a la interpretación de la señora desde el amor, ¿sí? Porque ella lo interpreta desde el amor. Lo quiero tanto que no quiero que se golpee, ¿sí? Y a él le gusta tomar trago, pero no es mala gente, ¿sí? Pero eso es minimizar. Eso es tener una atención selectiva sobre un problema. Toma, pero es buen borracho. Pero sin embargo, toma todos los fines de semana. Alcoholismo. ¿Sí? Me maltrata, pero no me pega. Atención selectiva. ¿Sí? Minimización. Evitación. ¿Cuál es la evitación? Pero usted debería hacer algo frente a esto. ¿Qué ha hecho frente a eso? No, pues la verdad, yo sí espero como que las cosas se calmen y después no, bien. Ciclos de conflicto, ciclos de circunstancias difíciles que se repiten, que desgastan, que causan problemas emocionales y que van cursando a veces eclipsados que nosotros no los vemos a simple vista. Seguramente el vecino del cual yo no volví a saber desde que salí de allá, desde que terminé mi trabajo allá, seguramente él terminó con una cirrosis hepática, ¿sí? Y eso seguramente no se lo puede ver a simple vista, pero había un problema ahí. La situación de estrés cada 8 días de pensar de que la señora no pueda dormir tranquila porque tiene que estar pendiente de que no se vaya a broncoaspirar. ¿Será que es chévere? ¿Será que es una forma de sobrellevar los problemas? No. Ese es un afrontamiento disfuncional. Cuando nosotros negamos, evitamos, cuando disfrazamos una realidad de otra forma, ese es un afrontamiento disfuncional. Entonces, vamos a entender los afrontamientos de dos formas: funcional y el disfuncional. El funcional es cuando hacemos el análisis de las situaciones y pues tomamos cartas en el asunto de forma positiva. Y el disfuncional, pues obviamente es cuando negamos, disfrazamos, evitamos, minimizamos. Entonces, en el afrontamiento funcional podemos decir que la persona asume que hay un problema, evalúa que esta situación es susceptible de cambio, define el problema, busca soluciones y determina opciones, ¿sí? Voy a estudiar frente a una situación de violencia, voy a ir a la comisaría de familia. Frente a un problema de alcoholismo, voy a ver cuándo me puedo sentar con la persona y vamos a ver si le podemos apoyar desde la familia, si es necesario buscar otro tipo de apoyo. ¿Listo? ¿Entendido el afrontamiento funcional y el disfuncional? Esto lo van a tener que aplicar en su historia social. ¿Está entendido?
Sí, profe. Sí, Ok. profe. Sí, profe. Aquí Sí, profe. surge un elemento supremamente importante para las formas de afrontamiento, y es la familia, ¿sí? Mm, y aquí, digamos que las personas que cuentan con un grupo familiar que les escuche, que mínimamente nos escuche, que nos apoye, pues obviamente el afrontamiento va a ir en la lógica de ser funcional. Entonces podemos encontrarnos varias situaciones. La primera es una evaluación pasiva que minimiza la reactividad y solo acepta los problemas, la situación que yo les estaba contando. Esa es una evaluación pasiva, ¿sí? Soy consciente de que algo está pasando, pienso que tampoco es tan malo lo que está pasando y dejo que siga escalando, que siga haciéndose más complejo o que siga en el mismo nivel de complejidad. Eh, Se reestructura. Entonces la familia hace más manejable estas situaciones, ¿sí? Entonces voy a hablar con esa persona, pero vamos a ver cómo nos vamos apoyando. Pero si de vez en cuando pasa, tampoco es que yo vaya a reaccionar de una forma tan trascendental que busque, digamos, cambiar las situaciones, ¿sí? O por lo menos ajustarnos de una forma positiva a esas situaciones. Otra situación es cuando la gente busca apoyo espiritual, totalmente válido, ¿sí? Hay ocasiones en que las personas, desde sus creencias particulares, o la familia desde las creencias particulares, buscan apoyo espiritual frente a un problema, ¿sí? Entonces le dicen, vea, mijo, usted está mal. El párroco de aquí dijo que quería hablar con usted. El pastor dijo que quería hablar con usted. El taita dijo que quería hablar con usted. Eso es válido en tanto no vaya en contra de la dignidad y de los derechos de las personas, ¿sí? Entonces, sí es válido el apoyo espiritual. Eh, la persona define, identifica que necesita atención y desde ahí busca el apoyo social. Y allí las personas buscan apoyo en la misma familia o en otros parientes. Busca el apoyo en la familia o busca el apoyo en otros parientes, ¿sí? Precisamente para tratar de salir de esa situación. Aquí lo que se busca precisamente es la movilización familiar en torno al apoyo de un miembro de la familia que busca o que se da en la lógica de entender que si alguien está en problemas, de que si alguien tiene dificultades, pues obviamente va a apoyar, va a afectar a todo el grupo familiar. La perspectiva de la teoría de sistemas, la perspectiva un poco de la teoría ecológica, que tiene en cuenta que alguien se afecta y que se ve afectado por el entorno, ¿sí? El entorno más inmediato y un entorno social, cultural y demás. Yo el semestre pasado fui jurado de una tesis súper interesante sobre el alcoholismo en un pueblo indígena y ahí es cuando precisamente uno entiende cómo los entornos socioculturales inciden en las personas y cómo precisamente esto puede determinar cambios en la dinámica familiar. ¿Listo? Es importante precisamente que nosotros identifiquemos si las personas
cuentan con apoyo, con red familiar frente a la búsqueda de alternativas para solucionar sus problemas, ¿sí? Cuando encontramos entornos donde la familia es, digamos, es un espacio donde puedes apoyarte, pues obviamente las formas de afrontamiento van a ser más viables, a diferencia de cuando no nos encontramos con una familia que nos puede apoyar, ¿sí? Eh, Hace unos días precisamente me llamaba una de mis estudiantes, bueno, ya hace varios semestres que no ve clases conmigo, y me contaba un poco acerca de sus dificultades, de las cosas que pasaban, y entonces me decía, profe, pero es que yo ya he ido donde el psicólogo varias veces y no pasa nada. Y yo le decía, la verdad es que necesitamos es que tu mamá vaya también al psicólogo, porque ella no ha solucionado cosas. ¿De qué me sirve a mí si yo hago ajustes en la vida de una persona o busco hacer ajustes en la vida de las personas y puedo hacerles la super terapia del mundo mundial, la mejor del mundo mundial, si en la familia las cosas no se ajustan? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando atiendan problemas de las personas, sí o sí es necesario tener en cuenta el entorno familiar. ¿Cómo incentivar la puesta en marcha la puesta en marcha de las estrategias de afrontamiento? O sea, ¿cómo nosotros podemos movilizar de forma positiva la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento? Animar a las personas a reconocer sus potencialidades y capacidades. Siempre me van a escuchar a mí diciéndoles que es importante que identifiquen en las personas capacidades, potencialidades, porque es a partir de allí de donde nosotros y de donde las personas se van a agarrar para salir adelante de situaciones complejas. Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación. Entonces, usted está haciendo esto, está tomando trago, está saliendo a divertirse. Cada vez que a usted tiene una pena amorosa, va a que le lean las cartas, ¿sí? Va a que le lean la vela, cosas como esas, ¿sí? Y con eso se siente bien, pero no está solucionando. Entonces, vamos a analizar esas formas como usted ha estado abordando la situación y frente a eso vamos a definir esas estrategias que usted ha emprendido. ¿Han dado respuesta? ¿No han dado respuesta? ¿Qué han generado en usted? ¿Por qué mejor no pensamos en, ¿ha tratado de ver las cosas de esta forma? Usted me cuenta que frente a otras situaciones en la vida, no necesariamente parecidas a esta, reaccionó de esta forma. ¿Por qué para esa situación sí? ¿Por qué para esta no? Ayudar a las personas a hacer una valoración objetiva de la situación. Cuando nosotros estamos en medio de una situación, en medio de un problema, no lo vemos, a veces no lo vemos con el cristal con el que se tiene que mirar, lo asumimos de forma subjetiva. Acuérdense del ejemplo que yo les coloqué. La señora lo estaba haciendo por amor y compraba el trago y lo tenía allí precisamente para que su esposo no se caiga, no se dé un mal golpe y se vaya a morir. Entonces, ¿cómo desde la asesoría, cómo desde la orientación, yo puedo llevar a una persona a entender lo que en realidad está sucediendo y que seguramente desde su experiencia, desde su personalidad, no ha podido ver? Entonces es importante que ayudemos en ese sentido. Y proponer el afrontamiento activo. Y el afrontamiento activo va en la lógica de generar esas estrategias, de generar esas herramientas personales, particulares y familiares, ¿sí? Que lleven a transformar las situaciones.
¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Reflexiones, reacciones. Definitivamente las clases a las 7 son súper espectaculares en la presencialidad, pero en la virtualidad no son nada chéveres, la verdad. ¿Quieren irse a tomar un cafecito o continuamos? Ustedes me dicen. Continuemos, profe. ¿Continuamos? Sí, profe. Listo. Sí. Bueno, regálenme un segundito entonces. A ver. Antes de continuar con nuestra siguiente exposición, les voy a mostrar un video a ver si así se me despiertan un poquito. ¿Listo? Me confirman si ven mi pantalla, si la están mirando. Sí, profe. Listo. Entonces ahora vamos a mirar si escuchan el audio. Por favor, me confirman si lo están escuchando. Por eso nosotros aquí en la Sierra, los 4 tribus, siempre estamos bastante preocupados. Están poniendo en tela de juicio al ministerio, están poniendo en tela de juicio todo el proceso. Entonces, realmente tenía que preguntarle a ellos por qué nos han certificado en varias oportunidades por escrito que no hay zonas de pagamento ni hay comunidades indígenas. Ahí tenemos que mirar mañana, porque por eso venimos, porque aquí nadie nos diga que no entre, nadie nos diga, nadie nos va a prohibir, porque venimos, esos son los sitios de nosotros. La madre de nosotros, la situación. Ustedes no, perdónenme, pero ahora hablamos. eso no es a la no puede decir así. 79179. Ya, no puede decir así. No, así, ya. Iban que soy precarere, bunaccia anche i bunacce non arrivare a comprare, che hanno guarito non è che giugatina e che va me katkan na bori zuri feri juga na zuri feri chauri van kwana nikka ne kyase azan na zuri janani
La situación es la siguiente, que nosotros queremos que salga este puerto porque a mí me consta, yo tengo desde el año 63, he estado habitando por acá y yo nunca he visto que esto ha sido otro sitio de pagaré de ellos ni nada de eso. No, eso es mentira. Que hace como 2 días, ayer, anteayer, estaba bueno el paso y lo abrieron esta madrugada. Ikan freika, kogian rinan nukjajina jay, arsari wajay, kangpo jay. Azayazi nifika bunna nanang keri juga jina nase bunti. Anuguerean vinizat sinzo yakinugazi. Pero ¿quiénes son los culpables? Son los hermanos menores. Y entonces nosotros insistimos de que no nos siga dañando los sitios sagrados que existen a la orilla de la playa. Pinajuna unisi, pinajuna repasi. Aziyazi vinisi, kayuzu impanani. Wakanusi, zanakin, vinikun wanari. Zanakin, vinuzin wanari. Awan parang kiem kagam sekin kianu geri. Kumabak sinugan ng wana na nan. Em kagam seri. Ing bianu gue koi. Zimpana zakudina kakudina koi zimpana wabari. Juavina si. Em kagam se kanari zingan nanika. Anu gue juna nikari kanjunazi. Anu gue junazi anu. Kagam zayanu gue. Kunsam zayanu gue. Magu juga jina bin nikari. Re di masa impana gya untuna nan. Achana vinpe ya vikajei. Abiti jina vinpe vikajei. Re di bizinu gajei. Tenemos 2 resoluciones y varias certificaciones que nos certifican que aquí no existen zonas de pagamento, no existen comunidades indígenas, no existen negritudes. Esta reclamación es absurda. Esto ocurre, puede hacer que eso todavía no había sol, no había ni estrella, no había ni la tierra. Y ahora el mismo gobierno lo que están haciendo es violando. No vamos a quedar contentos de aquí si morimos 10.000 años todavía peleamos por eso. Pues de pronto la gente es malentendido como invasión. Pues yo creo que en caso en la Sierra Nevada nunca hemos pensado invadirle a nadie. Pero lo que sí hemos pensado, o vamos a seguir diciéndoles, cada uno tiene una visión diferente, cada uno tiene un desarrollo diferente. Y no queremos agredirle a nadie y tampoco nos agreda a nadie. Carretera gavi zimpana, pang gavi zimpana, hatu zapsi zimpana, geichok si zimpana, gumaksi jene ki gumaksi zimpana, ajari zamgunti, anzasi zaknanu arizari, jestasin zinki. Imir paika wak manisi zak erin zinga gunanan. Ajari anun winang kosi gin zimpana, anjwa si gin zimpana wina wendunanan. Anak cukwana napa de. Manangka ikanang perikaragu gani ya jani pun sambil ni kanari anu beri kini kanari gua mangwa kamu dure samu di masa jamu saku kong kananam. Bueno, entonces quiero que no pierdan de vista los contenidos de este video y que no sé si con ustedes lo vimos el semestre pasado, ¿me recuerdan, por favor? Sí, profe, yo creo que sí lo habíamos visto. Ajá, listo. Entonces a este video, que seguramente lo vimos desde la perspectiva étnica, ahorita lo vamos a retomar precisamente porque nos permite ayudar a entender los principios éticos. Listo. Me confirman si están viendo la pantalla.
¿Sí la Sí, profe. estamos viendo? Ok, bueno. Entonces, hemos visto en este recorrido que hemos hecho precisamente la necesidad de considerar a las personas desde una perspectiva individual, ¿sí? De entender sus necesidades de forma particular, de no estandarizar y de siempre respetar a la otra persona. Entonces, nosotros tenemos unos principios éticos que orientan nuestra intervención, son unos principios éticos generales. Ya en séptimo, cuando ustedes lleguen a axiología y ética del trabajo social, van a entenderlos a la luz de nuestro código de ética y a la luz de precisamente de más específica, ¿no? Desde cada artículo, desde cada aparte, desde el código de ética y desde el componente axiológico. Los principios que orientan nuestra ética profesional en la intervención van por un lado dirigidos al respeto por los derechos y la dignidad humana. Entonces nosotros lo que debemos hacer a partir de la intervención es propender por el bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de las personas. Entonces, acuérdense de los aportes que nos hacía la perspectiva histórica del casework, donde nos daba a entender que a las personas hay que asumirlas de forma integral, ¿sí? Entender que las personas tienen necesidades físicas, psicológicas, emocionales y espirituales. Entonces, por ahí alguien nos decía que los seres humanos son seres biopsicosociales, que tienen unas necesidades ligadas precisamente su herencia, a su personalidad, a sus aprendizajes, a las experiencias vividas, al contexto donde se desarrollan. Y desde allí lo que nosotros debemos fomentar, por un lado, es la autodeterminación, que las personas, a partir de esa escucha que nosotros hagamos, a partir de la orientación que nosotros hagamos con esas personas de la asesoría, aprendan a elegir por sí mismos, a tomar decisiones, ¿sí? Yo les decía hace un rato, hay personas que en ocasiones son, no digamos tanto que son conscientes, sino que entienden que hay un problema, pero no logran verlo de la forma como definitivamente es necesario que lo vean. Y si no lo ven de la forma más objetiva, si no lo ven de la forma como se tiene que ver, pues obviamente no van a tener capacidad de autodeterminación, de tomar decisiones sobre eso que les está afectando, sobre eso que puede estarles causando daño. Entonces es importante que nosotros a través de nuestra intervención busquemos o posibilitemos precisamente la autodeterminación. Promover la participación, importantísimo, dentro de todo proceso. Ustedes, ya sea un proceso individual, de acompañamiento individual, o desde los diferentes métodos de trabajo social, se debe promover la participación. ¿Y eso va en qué sentido, en qué lógica? De que las personas deben conocer lo que está pasando, deben conocer el proceso. Yo a una persona tengo que decirle desde la organización, desde la institución donde yo estoy trabajando, ¿por qué está aquí? ¿Qué hago yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer conjuntamente para que usted salga de la situación en la que se encuentra? Para que poquito a poco usted y yo vayamos caminando hacia esa transformación que se necesita. Hay situaciones que no son fáciles, ¿sí? Y creo, no sé si a ustedes les comentaba alguna vez, a mí, entre una de las cosas difíciles que he tenido que hacer fue decirle a una chica, a varias, tuve que decirles a varias mamás que no era posible devolverles
su hijo, sino que se iba a asumir una medida de adoptabilidad, iba a continuar en la institución y seguramente el siguiente paso era que ese niño o niña sea adoptado por una familia diferente. No es fácil, es complejo decirle a una persona eso cuando seguramente ha hecho cosas, ha albergado la posibilidad de que un hijo vuelva a la casa, pero las condiciones a veces no están dadas, las situaciones emocionales que está enfrentando la persona no permiten precisamente que se garantice el restablecimiento del derecho de los niños. Entonces, desde el principio a la persona yo tengo que decirle, serle sincero sobre eso que va a suceder y permitir que esa persona reaccione y participe del proceso. Entonces, siempre lo vamos a tener en cuenta. Apropiar la concepción del ser humano como un todo, ¿sí? Entendiendo precisamente que a pesar de todas las adversidades, los seres humanos tienen fortaleza. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bueno. Propender precisamente por la justicia social. Buscar que se dé justicia social, o sea, trabajadores sociales que vayan en la lógica de la injusticia social, pues obviamente no están cumpliendo con sus principios éticos. Si ustedes empiezan a trabajar en su municipio y están trabajando en el programa del adulto mayor y porque no nos digamos mentiras, a veces en contextos latinoamericanos, en el contexto colombiano, y no digamos latinoamericanos, en muchas partes del mundo nosotros podemos llegar a un trabajo porque somos amigos del alcalde, porque somos amigos del concejal, porque somos primos del político de turno. Entonces, digamos que eso no es que esté totalmente bien, ¿sí? Desafortunadamente es una forma como nuestras sociedades han aprendido a relacionarse. No tendría que ser así, pero si eso se da, si a ustedes les llega a suceder eso en la vida, coloquen sus valores éticos ante todo. Respondan como buenos profesionales. Entonces aquí les hablo de la justicia social. Si ustedes en algún momento llegan a acceder a una forma de trabajo como yo se las estoy describiendo, porque soy amigo, porque soy primo, porque soy familiar, y eso los lleva a generar condiciones de vulneración al otro, pues obviamente es necesario que den un paso al costado, ¿sí? Sería muy triste, por ejemplo, que a futuro tengamos que encontrarnos con estudiantes, con egresados, que gracias a todo este tema del tráfico de influencias y demás, estén vinculados a un programa de adulto mayor, por decirlo de alguna forma, donde, por colocarles un ejemplo, donde el alcalde les dice, vea, lo que pasa es que usted tiene que ayudarme porque la próxima entrega de los mercados ya no va a llevar un panal de huevos, sino que va a llevar medio panal de huevos y ya no va a llevar 1 kilo de harina, sino 1 libra de harina, ¿sí? Y pues esa plata, no, pues usted sabe que uno necesita esa platica para otras cosas, igual los viejitos no se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces ayúdeme usted en los talleres también a explicarles que no es posible. Obviamente eso es faltar a los principios éticos. Eso es ir en contra de la justicia social. Cuando nosotros trabajamos desde la lógica de nuestros principios éticos, obviamente vamos a propender por la discriminación, la mitigación de la discriminación negativa. Y yo creo que hablaba con ustedes en enfoque diferencial, con gran parte de ustedes que estuvieron en la electiva,
que existe una formas de discriminación positivas y formas de discriminación negativas. Entonces, eh, las personas que pertenecen a las ciencias sociales, particularmente a la disciplina de trabajo social, no pueden estar en movimientos que fomenten la discriminación. Entonces, ustedes se imaginan uno de ustedes en un movimiento neonazi, ¿sí? Donde, no, pues somos arios, somos lo máximo, somos una raza superior. Obviamente están faltando a sus principios éticos, ¿sí? Trabajadores sociales misóginos, ¿sí? Que miren a las mujeres desde una perspectiva patriarcal, entendiendo que las mujeres son menos. Faltamos a los principios éticos. Entonces, es importante propender por la discriminación y por la mitigación de la discriminación negativa. Entonces, si están en una comisaría de familia, llega una muchacha que fue abusada sexualmente, ustedes le hacen la entrevista y le dicen, ¿y usted por qué andaba con esa ropa tan apretada, tan altas horas de la noche por allí? ¿Usted no cree que de alguna forma usted se andaba buscando eso? ¿Sí? Eso es faltar a mis principios éticos. Juzgar, ¿sí? Asumir juicios de valor ligados a la discriminación. Es necesario reconocer y respetar la diversidad, entender que más allá de mis propias formas de ver el mundo, existen otras formas de cómo está configurado el mundo, ¿sí? Entonces, respetar diversidad étnica, respetar la diversidad en razón de género, de orientación sexual y demás. Es importante que lo entendamos de esa forma. Propender por la distribución de los recursos de forma equitativa. Se los decía hace un rato, o sea, no estaríamos haciendo nada con trabajadores sociales que busquen precisamente la acumulación de bienes, de servicios, la adjudicación de programas y demás a mis amigos, a las personas que votaron porque son del partido, a los otros no hay que tenerlos en cuenta. Eso es una falta a los principios éticos. Oponerse a las acciones injustas. Obviamente nosotros siempre vamos a estar del lado de lo que es justo, ¿sí? Los trabajadores sociales, afortunada o desafortunadamente, vamos a estar en ocasiones, y no en ocasiones, la mayoría de las veces, entre los intereses de la institución, organización en la que trabajamos y los intereses de las personas. Entonces, en ese rol de estar en medio de, ¿sí? Nosotros debemos siempre buscar precisamente que se haga justicia, ¿sí? Que se dé, que las cosas se den desde la perspectiva de la justicia, ¿sí? Hay ocasiones que las mismas medidas que toman las instituciones son injustas, ¿sí? Los tiempos que se dan en una medida, y ustedes de pronto lo van a ver en Código de Infancia, en Ley de Infancia, que es lo que están haciendo con el profe Jorge, y van a decir, no, pero de pronto es muy poquito tiempo para que una persona haga esto, para que se tome una medida, debería ser diferente. Lo que siempre les digo yo a mis estudiantes es que hasta el final ustedes busquen el bienestar de las personas, pero en la lógica de la justicia, desde el equilibrio de la justicia, donde busquen restablecer los derechos de las personas. Exprésenlo de la forma más respetuosa, pero exprésenlo. A veces lo que sucede alrededor seguramente no va a ser justo y una golondrina no hace verano, pero hagan todo lo posible para que las cosas donde va el concepto de ustedes,
donde se va a tomar una decisión, donde se va a transformar una vida a partir de lo que ustedes están haciendo, se dé en la lógica de la justicia. Acuérdense de la película, ¿sí? Acuérdense de la película. ¿Cuánto afectó una decisión de una trabajadora social la vida de varias personas? ¿Por qué? Por imaginarios, por conceptos, porque se hacía el trabajo desde un escritorio, me decían ustedes, ¿sí? ¿Cómo debemos orientar la conducta profesional? Promover la actualización para que el rol corresponda a los cambios de la sociedad. Ustedes se imaginan que yo siguiera enseñándoles a ustedes desde lo que yo aprendí en la década de los 90, no estaríamos haciendo nada, ¿sí? Es importante que ustedes estén acordes con lo que está pasando en la sociedad. Y no solo en Pasto, en el municipio donde ustedes estén, en el departamento donde ustedes estén, en Colombia. Tienen que estar a la par con lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sí? En el mundo ahorita hay muchos movimientos sociales, en el mundo ahorita están sucediendo muchas cosas que están determinando precisamente que las personas buscan la reivindicación de sus derechos. Entonces, yo tengo que estar pendiente de todo eso que está sucediendo para responder a lo que está sucediendo. Entonces, si a ustedes les llega a una persona para la atención, una persona transgénero, pues obviamente deben entender la perspectiva de la orientación sexual diferencial desde los transgéneros para poder colocarme un poco en sus zapatos, ¿sí? Para entender qué normas, qué cosas han sucedido en el país para garantizarle los derechos a esta persona. Trabajar bajo el principio de la integridad, no abusar de la confianza de las personas con quienes trabajamos. Establecer límites entre lo personal y lo profesional. Supremamente importante, ¿sí? Cuando les hablo de todo esto, les quiero decir precisamente que ustedes deben colocar límites. Si a ustedes les llega el caso del amigo, de su amigo del alma, del primo, ¿sí? Y ustedes sienten que no van a ser objetivos frente a ese caso, es mejor dar un paso al costado, ¿sí? Y no esperar a que, ve, yo me enteré que a vos te entregaron el casito que llevó mi esposa, ¿sí? Verás, me ayudas, ¿no? No, yo sí soy consciente, yo a esa vieja le pegué, ¿sí? Pero no, en serio, ayúdame, ¿sí? Si yo siento que no voy a ser objetivo, doy un paso al costado, establezco límites. Y siempre se los he dicho. Eso de que el usuario se enamora de usted y que tan chévere y que la historia de amor y aquí, eso sucede en las novelas, ¿sí? Si yo estoy trabajando en hacer la valoración de un caso donde las personas están definiendo una separación, una custodia y demás, y resulta que el señor trabajador social se terminó enamorando de la usuaria y la usuaria de él, o la señora trabajadora social terminó enamorándose del usuario y el usuario de ella, tan bonito, esta historia tan romántica que construimos y sigo trabajando en el caso, falta la ética, ¿sí? Por eso les digo, eso se los dejamos a las novelas. ¿Qué puede suceder? Puede suceder. Pues si alguno de ustedes es así, tipo Brad Pitt, seguramente las usuarias se van a enamorar de ustedes, ¿sí? Que no tiene que suceder, que no
no tiene que esto afectar el ejercicio profesional, pues obviamente no tiene que afectarlo. Entonces, eso es importante, establecer límites, ¿sí? Si yo veo que una persona está tratando de manipular mi decisión, trayéndome regalos y cosas, póngale un límite, ¿sí? En cambio, hay personas que te llevan algo desde el agradecimiento. La señora de la vereda, que te dice, doctor, doctora, vea, le traje estas naranjitas. Gracias por lo que usted me ayudó. Eso es otra cosa. Pero uno claramente logra identificar cuando alguien quiere influir en las decisiones que yo tomo. No participar en acciones inhumanas, tortura, terrorismo, ¿sí? Totalmente entendible, ¿sí? Si ustedes están ejerciendo una labor, un trabajo desde su perspectiva como personas que atienden a seres humanos, pues, obviamente el que se vinculen a grupos, que se vinculen a ejercicios donde haya tratos crueles, inhumanos, degradantes, no va en consonancia con los principios éticos. Hacer lo necesario para cuidar de las personas y de sí mismos. Importante que ustedes entiendan que pueden brindar apoyo, que pueden brindar orientación, pero es importante que ustedes también se cuiden como seres humanos, como profesionales, porque si ustedes se enferman, si ustedes van a estar mal, van a estar completamente afectados, afectadas por lo que está sucediendo, pues obviamente no van a poder desarrollar su trabajo. Mantener la confidencialidad, importante, porque precisamente las personas están confiando en ustedes, ¿sí? Y yo siempre les he dicho, hay ocasiones en que cuando estamos en contextos pequeños, en municipios, y muchos y muchas de ustedes se van a ir a trabajar a municipios, puede que llegue alguien, ustedes están trabajando en el centro de salud, y al salir del centro de salud se encuentran con el primo, con la prima, y le dicen, hola, ¿en serio que había ido el fulano de tal? ¿Vos lo atendiste? Contame, ¿por qué llegó? No se puede. Confidencialidad. Ser responsable de las acciones, sí. Si por pereza yo no voy a hacer una visita domiciliaria, asumen la responsabilidad. Que asumen lo que ello conlleva. Ante todo, ustedes deben propender por hacer lo necesario para que las situaciones que se les están presentando a las personas tengan un cambio. Puede que esos cambios al final, cuando demos el concepto, no sean tan positivos o las personas no las vean tan positivas, pero si ustedes hicieron un buen trabajo de diagnóstico, si ustedes hicieron un buen ejercicio en las entrevistas y demás, pues obviamente la situación va a redundar en el bienestar de alguien que estuvo siendo afectado por la situación. Y acceder a prácticas de buena calidad. Yo siempre les he dicho que nosotros debemos trabajar, propender precisamente porque lo que hagamos sea un trabajo de calidad. Bueno, ahora sí, recordemos el video. Si hablamos de los principios, si hablamos de la justicia social, si ustedes son trabajadores sociales, a ver, les voy a colocar la situación así un poco más difícil. Si ustedes son los trabajadores sociales de la empresa Puerto Brisa, ¿qué harían si se presenta esa situación y se acuerdan de estas diapositivas que les presentó la profe Ani cuando estaban en cuarto semestre? Profe, quedarse sin trabajo. Es difícil, pero no imposible. ¿Qué harías, Javier? Pues, profe, es que es difícil, ¿por qué? Porque obviamente en donde usted está trabajando van a tener como unos ideales y unos propósitos, ¿verdad?
y pues los indígenas con los que estaban tratando tienen otros propósitos y pues es como más válida la de ellos, ¿verdad? Porque es como sea, desde siempre ellos han estado aquí desde, o sea, primero que todos y conocen y tienen su conexión con la madre tierra que dicen y pues sería muy difícil como llegar a un acuerdo porque pues eso tendría que ir con como le digo, con los propósitos de la empresa, que es construir, creo que era ellos ¿qué era, profe? Perdón. Bueno, construir creo que era Un puerto. eso, un puerto, y pues dañar y hacerle daño a la naturaleza, que es lo que ellos no perciben pues de manera correcta. Entonces, no sé, profe, sería muy, muy complicado, la verdad. Listo, Javier. ¿Quién más nos quiere ayudar? ¿Quién más se quiere ir a trabajar a Puerto Brisa? Profe, en este caso, como se habla de pueblos indígenas, pues como trabajadores sociales debemos que promover, creo que la consulta previa Ajá. ante cualquier situación, pues que se tome en ellos, porque ellos pues tienen territorio, ¿cómo decir? Territorio pues ancestral y eso, ¿no, Ancestral. profe? Ajá. Bueno. ¿Quién más? A ver, cuéntenme, ¿qué harían? Porque allá en Puerto Brisa deben pagar bien. Profe, Ajá. eh, Solange. pues creo que también deberíamos tener en cuenta la ética profesional, ¿cierto? Porque pues Ujú. nosotros no podemos ser profesionales y hacer todo lo que nos digan, aún sabiendo que eso va a generar afectaciones a una comunidad, en este caso vendría Ujú. siendo la comunidad. Entonces eso tendríamos que tenerlo nosotros bien presente, digámoslo así, que es para lo que nos forma, para ser transformadores, pero siempre y cuando esto no afecte a nada ni a nadie. Ujú. Bueno, en la realidad es muy común que esto suceda, ¿sí? Y yo les decía, afortunada o desafortunadamente, en cualquier trabajo que nosotros tengamos, vamos a estar mediando entre los intereses de la institución u organización donde nosotros estemos trabajando y las necesidades de la gente. Mm, em, ¿Es posible mediar? Sí, es posible. ¿Difícil? Complejo, sí, claro. Em, pero ¿dónde radica como toda la importancia y la posibilidad de que esto llegue a un punto donde no le causemos daño a unos o a otros? Primero, en la articulación que nosotros logremos desarrollar, poco lo que decía Andrea. Si yo voy a surtir un proceso de consulta previa donde respete la dignidad, la autonomía, la diversidad, donde promueva la participación de las personas, voy a hacer que venga el Ministerio del Interior, voy a hacer que esté la Defensoría del Pueblo, voy a permitir que estén los representantes del colectivo étnico, en este caso los representantes de Puerto Brisa. Voy a gestionar todo esto, ¿sí? Pensando precisamente en que las partes entiendan qué es lo que está sucediendo y pensando precisamente en que, en que se llegue a unos puntos mínimos de concertación. ¿Sí? En el caso de Juculgua, lo que le pasa al pueblo Cancuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta es algo bastante complejo, que tiene que ver con las cosmovisiones, con las creencias de la propiedad ancestral, que va más allá de los límites y demás. Pero también quiero darle un poco la razón a Javier, porque hay realidades que a veces nos llevan precisamente, nos vamos a encontrar con medios y con organizaciones donde no es fácil llegar a este tipo de mediación y a veces la misma satisfacción personal es la que nos lleva a desistir de algo cuando sentimos que estamos faltando a nuestra, o cuando podemos ir como que hacia un camino que nos lleve a faltar a la ética, ¿sí? Hace varios años yo trabajé en el sector de hidrocarburos.
fui la social de una empresa petrolera norteamericana, que pagaban bien, obvio, pagaban muy bien, que tengo buenas experiencias, buenos recuerdos, muchos aprendizajes en la parte socioambiental, muchísimos. Pero llegó un momento, como lo decía Javier, en que entendí que por más que me esforzaba como profesional para que las cosas tengan un equilibrio, habían espacios donde los intereses de la empresa superaban precisamente esas orientaciones éticas que yo tenía. Entonces, allí fue cuando, a pesar de los buenos ingresos, em, decidí dar un paso al costado y dije, bueno, no va más, no, este trabajo ya como que no me satisface personalmente, aunque económicamente sí me satisfacía. Entonces, puede suceder, está dentro de las cosas con las que nos podemos encontrar en la vida, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta que estas situaciones se pueden presentar y que ustedes deben tener precisamente como esas convicciones y esos valores éticos tan fuertes que los lleven a buscar siempre y a propender siempre por la justicia social. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer nuestro último, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer ahorita en esta semana para que ya puedan ir a trabajar en lo que yo les voy a mencionar. ¿Existe alguna reflexión, alguna pregunta? Eh, o cualquiera me puede decir, no, profe, yo no estoy de acuerdo con usted, siempre se puede suceder esto, les escucho, mientras voy buscando lo que les voy a compartir en este momento. Nada. Hoy están más callados que de costumbres, la verdad. Listo. Bueno. Lo que sigue en la clase es, o en nuestro microcurrículo, es hablar sobre, es ahondar en teorías de personalidad y en las teorías de aprendizaje que aportan a los procesos de intervención individual. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos, ¿sí? ¿Están mirando mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Espérenme un ratico. Ujú. Listo. Entonces les decía que nos vamos a dividir en grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espérenme, quitemos a Gordon Albert. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Este no es el señor Víctor Frankl. ¿Cómo les ha ido con el hombre en busca de sentido? Les recuerdo que en la semana entrante les hago control de lectura de las primeras 27 hojas. Muy chévere, profe. Ya me quedé. Ah, bueno, esa es una Sí, es muy lectura interesante. bastante interesante. El señor Víctor Frankl, desde el existencialismo, nos permite ver muchas cosas de otra forma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dividir en grupos. Ahorita miramos de cuántos. Cada grupo va a asumir a uno de estos autores: Sigmund Freud, Carl Jung, Erich Fromm, Alfred Adler, Erik Erikson, la Gestalt, que es una teoría, Abraham Maslow, Carl Rogers, Lev Vygotsky, Albert Bandura, Jean Piaget, Iván Pavlov y Frederick Skinner. Pero hagamos una cosita aquí. Y subamos a Pavlov y a Skinner, que prácticamente, digamos, van hacia lo mismo. Conductuales, los dos. Listas. Listo, tenemos dos autores. Y tenemos a un grupo de 29 personas. 29 entre 12. Hágame esa división. Tendríamos grupos unos grupos de 3 y unos grupos de 2, ¿cierto? Hay gente que no está en la sesión. ¿Ustedes creen que no hayan asistido? Porque les digo, no puedo acceder a la lista. Y que ustedes puedan trabajar con ellos. ¿Me confirman, por favor? Hay estudiantes que ustedes digan, miren a quienes estamos en la reunión y que digan, fulano de tal o fulana de tal no está. No importa, no es que le vaya a colocar falta. Profe, Ajá. no veo aquí a Verónica Luna. Yo Verónica podría trabajar con ella también. Luna. Entonces hablamos de 30 personas, ¿cierto? Listo. Un ratico. Listo. Entonces vamos a hablar de 10 grupos de 2 personas. ¿Sí? ¿Cuántos es que son? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y, no, mejor dicho, 11 grupos de 2 personas. Nos darían 22. ¿Y 3 grupos de 3? ¿Estoy haciendo mal la cuenta? Profe, creo que también falta Lorena.
Lorena, ¿qué? Perdón. Lorena Angulo. Angulo. Listo. Bueno, 10 grupos de 2 personas y 3 grupos de 3. Pueden ir hablando internamente con quién lo van a hacer, por favor. Pues nosotros Profe, grupos en de el chat tres. ya escribimos. Ah, listo. Bueno, Nosotros entonces, también. espérenme un ratico. Oh, ya me perdí. Andrea López, Ana Díaz y Jessica Chávez. Elizabeth Holguín. Bueno, ya más no. Listo. Espérenme un ratico. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos. Andrea Camila. Espérenme un ratico. Insertar. A la izquierda. Regálenme un segundito. Andrea Camila. Un número. Del 1 al 12. Profe, el 5, profe. El 5. Eric Erickson. Andrea Camila López. Bueno, profe. Eric Erickson. Ahorita les explico lo que hay que hacer. Elizabeth Holguín. ¿Número también? Sí. Del 1 al 12, que no sea el 5. El 7. Abraham Maslow. Vale. Natalia Pazui ya quedó incluida, ¿no? No, profe. Natalia, un número. El 6. El 6. Listo. La Gestalt. Listo. Y están los grupos de 3. Ahora sí. Angie Natalia Erazo Quintero. El 4, profe. Alfred Adler. ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir? Alfred Adler. Ahorita ya les digo. Listo, ahorita les muestro ya la hojita. Bueno. Víctor Manuel Díaz. 10. Albert Bandura. Federico. Sí, profe. Número. El 1.
Sigmund Freud. Lorena. Lorena Angulo y Camila Morán. Sí, profe. Número del 1 al 12. Que no sea el 10. 1, que no sea el 4, que no sea el 5, que no sea el 6, que no sea el 7 y que no sea el 10. Ah, 11. El 11. Jean Piaget. Lorena. Lorena, ¿no? Camila Morán y Lorena. Camila Morán y Lorena Angulo. Listo. Ana Cisney. Sí, profe, el 8. Ana Cisney. Listo. Erika Valencia. Sí, profe, el 5. Ya está. Tengo el 2, tengo el 3, tengo el 9, tengo el 12. El 9, profe. ¿Me recuerdas tu nombre? Ya me olvidé. Erika Valencia. Erika Valencia. Listo. Eliana Burbano. ¿Qué número es el profe? El 2, el 3 y el 12. El 12. El 12. Eliana, ¿cierto? Eliana. Eliana Burbano, Karen Cuervo. Burbano. Suani. Sí, profe. Queda el 2 y el 3. El 2. Sofía Aguirre, Solange y Jenny Eric Fromm. ¿Falta alguien? Profe, no me dijo cuál. ¿Quién me está hablando? Espérame. Suani. Ah, ¿ya te dije? No. Espérame. Ya. Suani Pulgarín, Carl Jung. Listo, profe. Gracias. Profe, nosotros tampoco. Erika Valencia. Erika Valencia. Ah, ¿no te dije? Mira, pues. No, profe. Lev Vygotsky. ¿Quién falta? Yo, profe, a mí tampoco. Ana Cisney, ¿no te dije? No me dijo. La que le está haciendo falta el café es a la profe. Carl Rogers. Profe, a nosotras ¿Quién tampoco. ¿En qué grupo estás, Karen? El 12 nos tocó, dijo. Pues escogimos el número 2. Iván Pavlov y Frederick Skinner. Gracias, profe. Listo, ¿quién falta? Jennifer Juliana Ordóñez, Adrián Fernando Cabezas y Jennifer Juliana Ordóñez y Adrián Fernando Cabezas. ¿Alguien más falta? Profe, Jennifer Juliana también está escribiendo en el grupo. Sí, estoy. Jennifer Juliana Ordóñez y Adrián Fernando Cabezas son los que me dicen que faltan, ¿cierto? ¿Alguien más falta? Profe, falta Verónica Luna. ¿Verónica qué? Verónica Luna. Verónica Luna.
Y ella no está en ningún grupo, nadie la incluyó. No creo, profe. No, Ok. ninguno de los... Entonces, Adrián Fernando, Jennifer Juliana y Verónica. Ahí está para que formen otro grupo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Hablen ahora o callen para siempre. Están escribiendo que sí, profe. Ah, bueno. Entonces ustedes van a trabajar con el señor Gordon Alport. No se olviden de decirle a Verónica, por favor. Jennifer Juliana, Adrián Fernando. Profe, qué pena, una preguntita. Ajá. A nosotros no nos dijo el autor. Ya les muestro. Listo, ya les voy a mostrar cómo quedó. ¿Listo? Y ahí ustedes ya miren. Listo, ya les voy a mostrar. Listo, ¿están mirando? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Grupo número 1, Sigmund Freud. Grupo número 2, Carl Jung. Grupo número 3, Eric Fromm. Grupo número 4, Alfred Adler. Angie Erazo. 5, Eric Erikson, Andrea Camila López. 6, La Gestalt, Natalia Pasuy. 7, Abraham Maslow, Elizabeth Holguín. 8, Carl Rogers, Ana Cisney Guerra. 9, Lev Vygotsky, Erika Valencia. 10, Albert Bandura, Víctor Díaz. 11, Jean Piaget, Lorena Angulo. 12, Iván Pavlov y Frederick Skinner, Eliana Burbano. Y el grupo número 13, Gordon Alport, Jennifer Juliana Ordóñez y Adrián Fernando y Verónica. ¿Listo? Bueno, ¿qué Profe, vamos a hacer? Dime. falta también la compañera Marta Rivas y Vanessa Naula, que no están en la clase. Me imagino que por falta de conexión. ¿Quién me dices, perdón? Por favor. Vanessa Marta Naula. Marta Ajá. Rivas y Vanessa Naula. Marta Rivas. Muchísimas gracias, Harold. Entonces vamos a hacer una cosa. Vanessa y Marta, que por favor se integren a cualquiera de los grupos que están de 2 personas. No es posible un grupo de 4. Que se integren a cualquiera de los grupos que están de 2 personas. ¿Listo? Por favor, les cuentan. ¿Qué vamos a hacer? Identificar en el trabajo, esto es lo que tienen que hacer, la biografía del autor. ¿Por qué es importante la biografía del autor? Cuando ustedes lean, de hecho, me imagino que ustedes ya vieron a muchos de estos personajes en psicología, ¿cierto? ¿O falso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces los vamos a recordar, eso es lo que vamos a hacer. Los vamos a recordar y vamos a tratar de aplicar algunas de sus aportes en procesos de intervención en individuo. Entonces, identificar en el trabajo la biografía del autor, de dónde es, dónde nace. Acuérdense que muchas de las historias personales de ellos influyen precisamente en los contenidos teóricos. ¿De qué corriente recibe la influencia para sus aportes? Van a encontrar que muchos reciben la influencia de Freud, otros precisamente se contraponen a lo que dijo Freud, ¿sí?
cuáles son sus principales aportes teóricos, los aspectos que se destacan de la teoría y la relación de eso que es tan importante de la teoría con la intervención social. O sea, cómo yo puedo extraer esas cosas de la teoría de Jung, de Fromm, de Adler, de Erickson, para la intervención desde nuestra perspectiva, desde trabajo social. No es que ustedes vayan a colocar a una persona y le van a hacer psicoanálisis, ¿sí? Nosotros no lo podemos hacer. Pero sí puedo utilizar algunas herramientas o puedo decir, yo rescataría de Freud, del psicoanálisis, esto que me puede servir o que sé que desde el trabajo social ha servido o ha aportado al trabajo social individual. Limitantes que se pueden identificar desde la perspectiva de la intervención social. Ustedes pueden decir, es bien interesante la teoría de Gordon Allport, ¿sí? Pero pensaría que a pesar de todas las cosas que nos aporta en la intervención social, creería que esto se constituye en una limitante porque el contexto donde nosotros vivimos no permite aplicar este tipo de teorías, ¿sí? Puede que encontremos una mínima limitante o puede que ustedes me digan, no, lo de esa teoría todo es positivo, ¿sí? Cada grupo va a realizar una exposición dirigida a sus compañeros con todos estos elementos, ¿sí? Todos los miembros del grupo participan de la exposición. Son grupos supremamente pequeños, entonces sí o sí van a participar todos. Cada grupo comparte la presentación, ¿sí? La pueden hacer en Genially, la pueden hacer en PowerPoint, como ustedes la quieran hacer, como se sientan más cómodos, cómodas haciéndola, como lo quieran hacer, ¿sí? En Prezi, por ejemplo. Cada grupo elabora un resumen que será entregado a sus compañeros. El resumen se presentará de forma creativa en formato PDF. Cuando yo les hablo del resumen en forma creativa, es como hacer, digamos, una reseña de todo lo que hizo este autor. Colóquenle foticos, colóquenle imágenes. En la exposición pueden colocar videos, pero no me coloquen un video como ha sucedido en otras exposiciones que exponen 1 minuto y el resto me colocan un video de Pound Town que ustedes se lo encuentran en internet y me dicen, profe, ahí se explica la teoría, ¿sí? Yo quiero escucharles a ustedes. Entonces pueden colocar videos muy corticos, sí. Aproximadamente en cada exposición nos demoramos de 10 a 15 minutos. Ustedes hacen la exposición, yo hago preguntas en relación a lo que exponen y vamos a tener la siguiente rúbrica de calificación. En el saber, ¿qué voy a evaluar del saber? Argumentos sobre los aportes de cada teoría y su influencia en los procesos de intervención social. El criterio es el manejo conceptual, calificación 1.5. En el hacer, relaciono los aportes de cada una de las teorías con el contexto de intervención desde la realidad local, regional y nacional. No quiero que se me queden en la teoría, sino que lo apliquen al contexto, apropiación y manejo del lenguaje de acuerdo con lo aprendido. Y en el ser reflexiono sobre el rol del trabajador social teniendo como base la influencia de las teorías en los procesos de intervención en individuos. Entonces aquí el criterio es la capacidad de reflexionar críticamente y elaborar conclusiones. Primera competencia 1.5, segunda competencia 2.5 y la tercera competencia 1 para una calificación de 5. ¿Listo? ¿Qué tiempo van a tener? Lo que les queda de la mañana de hoy, más el jueves y el viernes, ¿sí? Entonces, ese resumen, este resumen que ustedes me dicen que está aquí, que ustedes deben entregar, no me van a enviar la presentación, sino que me van a enviar el resumen. Me lo tienen que entregar hasta el lunes. ¿Qué fecha es el lunes? De la semana entrante, lo tienen que enviar a mi correo. Hasta el lunes 15, profe.
hasta el lunes 15 al mediodía a mi correo, formato PDF, una hojita, 2 hojitas. Acuérdense que es una reseña donde va a ir contenido esto que está aquí. Profe, ¿esa rúbrica usted la sube al Moodle? Esta listica se las voy a subir al Moodle. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Ahora, las exposiciones empiezan el martes de la semana entrante. Puede que lleguemos hasta Erik Erikson, ¿sí? Los primeros 5 grupos. Pero las reseñas tienen que enviármelas hasta el lunes 15 hasta el mediodía. En el asunto, ¿qué van a colocar? Solamente el nombre del autor. Sigmund Freud, Carl Jung, Erich Fromm, Alfred Adler, Erik Erikson, Gestalt. No vayan a colocar trabajo presentado por yo no sé quién y no me colocan el nombre del autor. Asunto, el nombre de los autores. ¿Sí? Vamos a hacer control de lectura, sí, de las 27 primeras páginas del Hombre en Busca de Sentido. La vamos a hacer en la semana entrante. Yo abro un formulario en la plataforma Moodle, ustedes lo responden y hay un tiempo corto para responderlo. ¿Listo? Entonces, quienes no hayan leído, porque así como me imagino que hay gente que sí tuvo la posibilidad, la motivación por leer, habrán personas que digan, carajo, yo no he leído nada de eso. Por favor, léanlo. Creería yo que el martes les abro el formulario para que lo respondan. Entonces, acuérdense, no me vayan a estar diciendo, profe, usted no dijo, profe, no leí, ¿sí? El texto también está colgado en la plataforma para que no lo olviden. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Nada? No, profe. Listo. Entonces, chicos, chicas, a trabajar. Es algo para que recuerden, porque a estos teóricos ustedes ya los vieron. La exposición sobre el señor Víctor Frank la hago yo, pues teniendo en cuenta que no tenemos un número elevado de estudiantes, en ocasiones los grupos asumen al señor Víctor Frank. ¿Listo? Bueno, un gusto haber compartido. Dime. Profe, usted dice que toca que entregar resumen, ¿cierto? Para los compañeros. Entonces,